palabra de Dios enseña mucho sobre lo que está sucediendo. Pero yo quiero enfatizar dos cosas hoy. Debemos llorar con el que llora. Tuve que parar de ver los videos porque me afectaban ya demasiado. Y tengo que predicar porque es el mandato que tengo, ¿sí? Y como dije en el video de la iglesia, hay unas pautas y es un día importante para nosotros, pero si hay una congregación en este sur de Inglaterra a quien le afecta directamente lo que pasa, somos nosotros. Somos venezolanos, muchos relacionados con otros países, como Miguel de Portugal y otros hermanos de otros, Emily de Ecuador y bueno. Y el otro punto es que nosotros hemos sido llamados a dar esperanza. Yo les pido que cada conversación que tengan hablen de que hay misericordia en medio de todo esto. Que Dios es bueno y que siempre lo mejor que nos puede pasar es que su voluntad se cumpla. Cada palabra con cada familiar, que sea una palabra de esperanza. Pude ver en la mensajería de la iglesia que hubieron situaciones en diferentes familias, pero fueron rescatados y quiero dar gracias a Dios públicamente hoy en esta oración. Pero hay muchísima gente todavía que falta. Que esto no simplemente sea un acto aquí, sino que oremos hasta que ya todo esto se solucione. El clamor de un pueblo que conoce a Cristo abre los cielos. La oración del justo puede mucho. Amén. Así que cierren sus ojos, permítame orar por nuestra tierra. Padre amado, gracias una vez más por tu amor y tu fidelidad, Señor. Padre, sabemos que eres un Dios amoroso, bueno y misericordioso. Nos dijiste hace mucho tiempo en Mateo 24 que en los últimos días habrían pestes, terremotos, guerras, nación contra nación y reino contra reino, pero que solo eso iba a ser el principio de dolores, como una mujer antes de parir. Señor, ten misericordia de Venezuela. Te pido, Señor, como pastor de esta congregación, que fortalezcas a aquellos socorristas, Señor, a todo aquel que has levantado, Señor, porque escuché testimonios de jóvenes que decían que en su corazón los guiabas para que bajaran, Señor, y a salvar vidas, y así ha sido, Señor. Y que en cada vida que han hablado, lo primero que han hecho es proclamar tu evangelio. Y a más de uno le ha dicho, has salido porque tienes un propósito. Y nosotros aquí, Señor, en la distancia, también tenemos un propósito, porque hemos sido creados para ti, Señor. Padre, abre los canales necesarios para que todo llegue. El mundo entero está enviando, Señor, ayuda. Por favor, quita todo obstáculo del mal. Toda obra del mal que quiera levantarse y ser un obstáculo, quítala, Señor, para que fluya todo lo necesario. Tú eres un Dios de esperanza. Señor, han pasado varios días y siguen personas vivas. Señor, fortalece a los rescatistas. Envía obreros, Señor, para que se pueda salvar hasta el último. Y darle fortaleza a aquellas familias que han perdido familiares, familias completas, Señor. Dios mío, han quedado niños solos. Señor, guarda a tus pequeñitos, porque el mal aumentará en los últimos tiempos, Señor.
que puedan ser resguardados por personas de bien, por entidades de bien, Señor, para tu gloria y honra. Y que nosotros, Señor, entendamos. Fueron solo 39 segundos, Señor. Todo el esfuerzo de una vida, todo ese afán de una vida, Señor. Nos muestras, Dios, que es tu cielo, tu reino, el alma lo que importa, Señor. Hoy está y mañana no está. Que pongamos los ojos en el cielo, en tu reino, en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Porque ahí está la verdadera riqueza y la verdadera prosperidad, Señor. Que hoy podamos enviar esa ofrenda y que llegue, Señor, y que llegue y sea administrada para tu gloria y para tu honra. Gracias por tu amor, Señor, y tu fidelidad, por todos aquellos que han sido rescatados, porque también has guardado a nuestras familias. Muchos, Señor, se salvaron por segundos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a intentar hacer esto. Amén. Vamos para adelante. Abran sus Biblias en el capítulo 10 de Hechos. Capítulo 10 del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículos 3 y 4. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas, tus ofrendas, han subido para memoria delante de Dios. Padre, una vez más está tu pueblo reunido. Hoy, Señor, como veníamos hablando domingos pasados, hablaremos de la ofrenda. Señor, que no sea solo un hecho puntual ante lo que está sucediendo en nuestra tierra, y que como iglesia que avanzamos también necesitamos. Oro, Señor, para quienes no entiendan, comprendan. Para quienes luchan, ganen en victoria. Para quienes estén atados o heridos, sean sanados con respecto a la economía. Y que hoy, Señor, tú hables a los corazones. Tú traigas libertad, traigas ideas financieras. Tú traigas, Señor, esa palabra rema que tienes para cada uno de nosotros. Y que sobre todo, Señor, entendamos que el dar es principio en el reino de los cielos. Porque tú nos diste ejemplo enviando a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias una vez más por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este capítulo lo utilicé como introducción porque cada vez que nosotros hacemos algo para Dios, no queda en saco roto. Cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier acto económico, cualquier cosa que usted haga para el reino de Dios queda registrado. Este ángel se le aparece a Cornelio y le dice, como a todos nosotros aquí,
tus oraciones y tus ofrendas llegan a Dios. En el baño, en el coche, en el trabajo, donde usted levante una oración, Dios está escuchando. Cuando usted sacrifica de su esfuerzo para que el reino de Dios avance, en el cielo se anota. Y yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Números que se encuentra en la Torá, en el capítulo 7. Este mensaje lo he dividido en dos partes y trataré de darlo media horita por el tema del clima y pido a Dios que me ayude. Amén. Así que preste atención. Los más de 80 versículos que tiene este capítulo 7 tienen un propósito. Es el capítulo más largo de este libro. Pero lo más interesante es que más del 75% de este capítulo se repite. Todo lo que dice ese capítulo habla de lo que cada uno de los príncipes de la tribu de Israel ofrendaron. Por ejemplo, Miguel trajo $100, un coche y un apartamento. Moisés trajo $100, un coche y un apartamento. Roger trajo $100, un coche y un apartamento. Y así 12 veces, pero la lista es mucho más grande. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios toma todo un capítulo para repetir lo mismo? Porque si fuera por nosotros, lo resumimos. ¿A que sí? Todos los príncipes trajeron lo mismo. Amén. ¿A que sí? Pero Dios no es así, hermanos. La importancia aquí no es la ofrenda, es quienes la trajeron. Por lo tanto, cuando usted trata yendo algo al alfolí y ofrenda, Dios anota su nombre, no la cantidad de lo que usted trae. Y eso es lo que sucedió en este capítulo. Dios tomó más de 80 versículos para demostrarle al pueblo que le interesa es quién da y no lo que da. Amén. Él tomó tiempo para escribir cada buey, cada gramo de plata, cada porción de incienso, cada oro, todo lo que dice ese capítulo. Por lo tanto, Dios registra su fidelidad al detalle. Ayer visité una tienda de una hermana y tenían afuera, como otros, un afiche, lo llamamos en Venezuela, donde ahí se anuncia un centro de acopio. Me llenó de regocijo, hermanos, porque en los momentos más difíciles es donde se demuestra quiénes somos. Y estamos viendo videos verdaderamente quiénes somos. Y miren que nos han dado palos. 25 años recibiendo palos. El contexto de este capítulo es que Moisés ya prepara todo. Prepara todo el altar, prepara todo lo que tiene bajo el diseño de Dios y empieza cada uno de los príncipes a traer al alfolí, a traer al templo. Acompáñenme a Números capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice así: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas. Versículo 3. Delante de Jehová 6 carros cubiertos, 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y ahí arranca la lista. Moisés arranca diciéndole: ya está el tabernáculo, esto hay que llenarlo. Todo estaba ungido. Pero nada hace una estructura, hermano. Nada hace una iglesia si no participamos nosotros, porque esto no lo mueven las paredes. La iglesia somos nosotros.
Ninguno de ellos se presentó con las manos vacías. 6 carros cubiertos, 12 bueyes, un carro por cada 2 príncipes, un buey por cada uno de ellos. Ahí está el orden divino. Toneladas de oro, de plata se reunieron. El versículo 5 dice: tómalos de ellos, le habla Jehová a Moisés, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas y a cada uno conforme a su ministerio. Mi hermano, la bendición de dar comienza cuando entendemos que cuando entregamos se mueve la obra de Dios. Los carros eran para los levitas. Hoy tu ofrenda mueve el evangelio. Si hay alguien que pueda decir: en esta congregación yo he sido bendecido, el propósito de dar es para que esto llegue a otro lugar, porque hubieron otros que fueron bendecidos y hoy aquí podemos tener esto. Ahora nos toca a nosotros. Al partir del versículo 12, todo se vuelve personal. Día 1, Naasón, de la tribu de Judá. Día 2, Natanael, de Isaacar. Y así sucesivamente durante 12 días. Pero ahí hay 3 elementos que quiero citar en esta primera parte. El secreto de cada uno de los presentes que traían y las ofrendas que traía cada uno de ellos. Número 1, trajeron plata, vasijas llenas de harina con aceite. La plata en la Biblia representa redención. La harina y el aceite, sustento y la unción del Espíritu Santo. Cuando yo traigo eso, hermanos, en este sentido, en este caso el pueblo de Israel, estoy reconociendo que Dios me redimió, que mi casa y mi salario dependen de Él, que la unción del Espíritu Santo me la da Él. Yo cuando doy, reconozco quién es mi Señor. Si hay algo que transforma a una persona y demuestra su verdadera conversión, es cuando se convierte la cartera. Porque en el único lugar donde la Biblia dice no puede servir a 2 señores, está comparando a la pasta con Dios. Y allí se demuestra quién es el Hijo de Dios y quién depende de Dios o del billete. ¿Quién manda? ¿Quién te dirige? Usted no puede empobrecer al dueño del aceite, del oro y de la plata. Todo lo que hay es de Él y le pertenece. Y en su misericordia nos da la sabiduría, la inteligencia, todo. Como lo he dicho en otros momentos, el billete tiene el valor que tiene porque en el banco hay oro que respalda ese billete y el oro es de Dios. Entonces, 2 más 2, ¿qué? Segundo punto, trajeron oro, cucharas llenas de incienso. El oro representa realeza y divinidad. La ofrenda no es una transacción. Yo te doy para que tú me des, como muchos andan por internet. Ofrende para que Dios le bendiga y le voy a dar el trapito ungido y todas las historias para que Dios le bendiga. No, la ofrenda es un acto de agradecimiento porque ya Dios a mí me bendijo. Cuando usted viene en esa condición de dar para recibir, no va a recibir nada. No traiga nada. Eso cae en saco roto. Usted adora con lo que tiene porque reconoce que no le pertenece. Y eso sube como olor fragante. El dador demuestra quién es su Señor. Por mucho que salga de su boca, si usted vive dando, usted demuestra quién es su Señor. Da tiempo, da amor, da misericordia, da comprensión, fidelidad, recursos. La persona que entiende quién es y quién es su Dios, da, sin esperar a cambio. Punto 3, trajeron animales para el sacrificio de paz. La persona que ofrendaba comía también en presencia de Dios. Esto significa comunión y gozo. Nadie que tenga el Espíritu Santo que dé puede salir triste al dar. Este es un indicador. Cuando usted sale triste porque usted ofrendó,
Usted no lo ha entendido y en usted no mora quien tiene que morar. No lo haga, hermano. Yo doy porque a mí me han dado más. Vida eterna. Y eso no tiene comparación, hermano. A veces llamamos bendición lo que Pablo llamó estiércol en muchas cosas que hay aquí en esta tierra. La bendición es que Cristo vino a morir por nosotros y nos da vida eterna. Esta vida en este mundo es un soplo de aire y lo hemos visto con estas tragedias. Hoy estamos y mañana no estamos. ¿Qué pasó con aquellos que no tenían a Cristo? La persona que tiene a Dios en su corazón sale gozoso porque Dios le ha permitido participar de su reino. Le ha permitido dar para que otros les conozcan a Él. El dador alegre es el mayor nivel de madurez espiritual. Porque ha entendido que lo que hay aquí es nada para lo que viene en la eternidad. Amén. Pero para eso hay que creer. Hay algo potente de este capítulo. Y es el final, el versículo 89. Acompáñame allí, por favor. ...89 versículos. Dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Por qué este versículo está al final? Todo lo que dio el pueblo dio como resultado que Dios hablara. Y aquí puede haber más de uno, hermano, que no se le ha dado la palabra de Dios porque no termina de dar. Y no se trata de pasta, de dinero ni de cantidades, sino de un corazón que ha entendido que vive para Dios. ¿Qué pasa cuando un pueblo se desborda de generosidad? Dios habla. Y hay muchos esperando una palabra para su matrimonio, una palabra para mudarse, una palabra para invertir. ¿Quién más que Dios para decirte hazlo? Pero hay algo que es un obstáculo. Y Dios habló allí porque el pueblo dio de todo lo que tenía. Este pueblo había luchado con muchas naciones y lo había conquistado, de ahí viene todo esto. Pero también de Egipto. De Egipto, ellos salieron con las manos rebosadas porque el pueblo de Egipto les dio para que se fueran al desierto. Y muchos han venido a los caminos de Dios con recursos que hicieron en el mundo. Pero como aquel joven que estuvo a punto, yo cumplo con todo, pero con el dinero, y se fue triste. Jamás se ha tratado de la cantidad de dinero, sino del reconocimiento en tu corazón de quién dirige tu vida y quién te provee. Perdóneme que cite lo que ha pasado en Venezuela, pero ahí lo tenemos. Todo lo que se pudo haber hecho, no hay nada. ¿Qué queda? La fe, la esperanza. Cuando usted da, hay una protección celestial. ¿Lo sabían, hermanos? Que cuando usted da, su casa está protegida. Léalo conmigo. Malaquías 3, del 10 al 12. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Es el único lugar donde Dios se somete a prueba. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
Verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No solo se trata de dinero. Cuando usted compra algo, un bien, Dios lo bendice, hermano. Y usted no veía las tuberías, y esas tuberías tan sanas, perfectas. Cuando usted no compra bajo la dirección de Dios, usted va a tener un vecino que le va a amargar la vida. Esa casa le va a dar más problemas. Pasa con todo lo que compramos, hermanos, con cualquier cosa donde invertamos. Él protege al que da. Pero es que no salgo de una, y esto y lo otro y lo otro. Tú das, yo te lo protejo. Insisto, no son cantidades, son corazones dispuestos a dar, porque han entendido que todo proviene de Dios. La bendición más grande en tu obediencia desata la atmósfera donde Dios habla, bendice y resguarda. Los príncipes de Israel no dieron por lástima, sino por honra. No dieron de los que les sobraba, dieron según el diseño divino. ¿Quieres oír la voz de Dios sobre tu economía? ¿Quieres ver carros y bueyes espirituales moviendo tu vida hacia lo mejor y que tú seas tierra deseable? He visto gente, dinero aquí y mañana no hay. ¿Honraste a Dios? Le preguntaste, Señor, ¿lo hago aquí? Ya Él conoce la película, cómo termina. ¿Cómo no le voy a preguntar al que sabe todo? Dios anotó cada nombre de cada uno de ellos, como anota nuestro nombre en los cielos. Dice, no des con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y esta parte de mí me llamó la atención, ni por necesidad. Más bien el que necesita no da. Porque hay gente que cree que hace un canje con Dios. Bueno, yo te doy, pero tú me bendices. No, así no funciona. Segunda de Corintios 9, 6, 7 y 8 dicen, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Estos son a todas las áreas de la vida. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, aquí se refiere a recursos, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nosotros recibimos para dar. Ese es el diseño divino. Tienes tu casa, tienes tu coche, tienes la familia, da. ¿Quieres más bendición? Da. La segunda parte habla del Nuevo Testamento. Pablo siempre trabajó para sus recursos. Él predicaba y hacía tiendas de campaña. Él no le pidió a nadie para comprar pan. Siempre pidió para la iglesia. Había un problema serio en Jerusalén. Dice 1 Corintios 16, 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Deténganse allí. Llevo toda la semana diciéndoles, hermanos, aparten 20 libritas. 20 libritas. ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes están aquí conmigo? Aquí Pablo da una orden, no una sugerencia, como lo hice yo. Guarden dinero como lo ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. A Dios le plació que se moviera su iglesia con su iglesia. Porque cuando usted da, hermano, esa mezquindad se rompe. Dios sabe lo que significa para el hombre el dinero. Por eso en su diseño está, tienes que dar. Porque ahí hay libertad. Y me demuestra que crees en mí, que yo te voy a dar. ¿Lo entendieron?
Verso 3, y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, esto habla de diseño, a dónde se va a hacer, quién va a recibir, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Esto es recursos. En los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios, el discurso más largo de dar, todo el bloque es una apelación de generosidad. En el capítulo 8, versos 10 y 11, les pide que completen la colecta que habían empezado el año anterior. Dice, ahora pues lleven a cabo lo que empezaron, para que su disposición a actuar se corresponda a los medios de que disponen. O sea, él sabía quiénes allí tenían recursos y quiénes habían recibido la bendición de Dios. Toca. Pero Pablo lo hacía porque entendía que ellos iban a ser bendecidos. Pero los puso a prueba. ¿Qué pasa? ¿Van a ayudar con la misión o no? Romanos 15, vamos ahí, 25 al 27. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esto es el Nuevo Testamento, la carta de Romanos. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Nosotros recibimos la salvación de Sión. Cristo fue judío. Y toda la bendición, todos quienes escribieron esto, fueron judíos. Por eso nuestra formación es judío-cristiana. ¿Lo entienden? Pablo les dice, todo este pueblo que ha llevado y ha traído la palabra, también debe ser correspondido. Y están pasándola mal, toca ayudar. Amén. Pablo siempre trató de autofinanciarse, pero la iglesia de Filipenses no se lo permitió. Y era la iglesia más pobre. Lean conmigo 15 y 16 de Filipenses capítulo 4. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Lo entienden? Hay un versículo que lo utilizamos muchísimo para animar a las personas cuando la pasan mal. Pero el fundamento de este versículo que voy a leer es quienes dan. Dice Pablo, hubieron iglesias que no participaron. Se los está escribiendo a Filipenses. Ahora vamos a leer el versículo, acompáñenme en el verso 19, capítulo 4, 19. ¿Quiénes trajeron Biblia? De papel. Amén. Dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Para quién es esto? Para los que dieron. Usted no puede repartirle este versículo a cualquiera. Usted da, usted va a recibir. Se le abre el cielo. Conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Romanos 15, 24 dice, y cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿Qué significa ser encaminado? La palabra griega allí es prompeo, que implicaba proveer dinero, comida y escolta. Hermanos, iglesia, si alguien fue herido en el pasado porque dio y vio que no se gestionó bien, entréguele eso a Dios. Porque es muy probable que nuestro enemigo haya hecho que usted experimente
situaciones con el hombre donde Dios no tiene que ver. Y eso está haciendo que su economía, su vida y muchas cosas se paralicen. Amén. Voy a terminar con esto. Vamos a leer nuevamente el número 789. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Aquí está la mayor bendición. El dar del pueblo desató la atmósfera de la presencia manifiesta de Dios. Cuando el pueblo diezmó, ofrendó y consagró sus bienes, el canal de comunicación se abrió de par en par. ¿Por qué? Porque Dios estaba pesando allí, este Dios major o este Dios tal. No, hermanos. Es porque el corazón dijo, yo dependo de ti. Pase lo que pase. Amén. Mi oración es que entendamos que somos una iglesia, un cuerpo que vino a este mundo para dar amor, misericordia, todos los frutos del Espíritu Santo son para dar. Por eso es un fruto, para que otro lo saboree. Amén. Al ser inmigrante nos cuesta muchísimo, porque estamos en un país que no es nuestro. Hay que enviar a nuestros familiares allá, pero con más razón la fe se demuestra allí. Yo creo que tú me cuidas y cuidas a los míos, porque este mensaje que alimenta nuestra fe se escucha aquí, en el lugar que todos sostenemos, para que todos llevemos el mensaje a otros. ¿Comprenden lo importante que es? Es una iglesia. Todos juntos debemos orar unos por otros, debemos ayudarnos unos por otros, debemos ser un solo cuerpo. Amén.